no necesariamente los lugares más cercanos a la fuente sísmica son los que sufren los mayores daños. De manera general no podemos afirmar que tiembla más. Lo que sí podemos decir es hay más instrumentación y además hay más medios de comunicación. Decir el día de mañana va a temblar en México, tengan mucho cuidado, pues no tiene nada de predicción si el evento sísmico ocurre. ¿Por qué? Porque diariamente ocurren. No se ha identificado un precursor que esté presente de manera homogénea en todos los eventos sísmicos que han ocurrido. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Recibo hoy con mucho gusto a la maestra Ileana Martínez Mirón, física y experta en sismología, docente de la Facultad de Ingeniería de la UAP. Gracias, maestra, por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto, maestra. Díganos, maestra, ¿cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un sismo? Bueno, la magnitud y la intensidad son dos cantidades que, a pesar de que no tienen una misma definición, tienen una relación y es que estas dos cantidades tratan de asignarle el tamaño a un evento sísmico. Estos tamaños que se asignan a los sismos se asignan tomando en consideración dos aspectos diferentes. El primero, el de magnitud, trata de asignar el tamaño del sismo en términos de la energía que libera esta fuente sísmica al propagar ondas por el interior de nuestro planeta. Por lo tanto, se trata además de una cantidad eh, o un tamaño que se asigna de manera cuantitativa, mientras que la intensidad corresponde con la asignación del tamaño de un sismo, pero esta asignación va desde un punto de vista cualitativo en el cual se hace un promedio y se asigna una calificación, digámoslo así, de acuerdo al tipo de daños o afectaciones que dicho sismo tiene en el entorno en el que se propagan las ondas sísmicas. Un sismo tiene asignada una sola magnitud porque solo es una energía la que libera el evento sísmico, mientras que ese mismo sismo puede tener diferentes valores de intensidad porque dependiendo de diversos factores, la intensidad de un sismo puede variar en función del lugar donde es monitoreada esta intensidad. Ahora bien, ¿qué determina la devastación que puede provocar un sismo? ¿Únicamente la cercanía del epicentro o hay otros factores a considerar? No, de hecho la respuesta a esta pregunta es bastante compleja porque tendríamos que estar pensando qué tipo de daños vamos a tratar de medir o a describir. Podremos hablar, digamos, en términos generales de dos aspectos: qué daños causan a las personas, qué daños se causan a las estructuras, y estos daños pues pueden venir afectados por diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas, si nosotros hablamos cuánta devastación o cuánto daño, cuántas pérdidas humanas puede generar un evento sísmico, pues esto tiene diversos factores, ¿no? Por ejemplo, en una comunidad donde ocurre un sismo de magnitud muy grande, pero hay pocos habitantes, pues los daños que se provocan son pocos, ¿no? O a lo mejor puede haber una cantidad de población un poquito más grande, sin embargo, las estructuras son diseñadas de manera adecuada, de tal manera que no sufren afectaciones ante los eventos sísmicos, no sufren colapsos y las personas no sufren heridas o no quedan atrapadas en estos edificios, ¿no? Entonces, hay diferentes aspectos, también no solamente depende del número de población, no depende también de las construcciones, sino también influyen algunos otros factores, por ejemplo, la hora, ¿no? Es muy conocido que el terremoto del 85 ocurrió muy temprano, la hora en la que mucha gente estaba ingresando a escuelas y demás, entonces hubo afectaciones, hay sismos que ocurren en la madrugada donde la gente está durmiendo y pues los agarra desprevenidos, ¿no? Y ni tiempo de correr, ¿no? O sabemos que ocurren a veces en horas donde
no sé, hay mucho tráfico, entonces los daños o la devastación que este evento sísmico puede causar, pues se ve afectada por la hora, ¿no? Además de que, como decíamos hace un ratito, la población también es un factor importante. ¿Qué edad tienen las personas? ¿Qué educación tienen estas personas, ¿no? ¿Están preparados o no para actuar ante la presencia de un evento sísmico? Eso hablando en términos de personas, ¿no? Y podríamos seguir hablando de muchos más aspectos. Pero también mencionamos hace un ratito, si hay un lugar donde ocurre un sismo y hay cierto tipo de edificios, pues también estos edificios pueden colapsar o no. ¿Y de qué depende que las estructuras o los edificios colapsen o no? Pues depende también de muchos factores. Podemos mencionar algunos, como es el periodo del terreno, el periodo de la estructura, el tipo de terreno, la respuesta del terreno, entre muchos otros factores. Pero así a grosso modo, en términos de los periodos, podemos decir, bueno, yo tengo un edificio de determinada altura, este edificio se va a comportar de cierta manera al presentarse un sismo, ¿no? Puede que se sacuda con un evento sísmico, pero ese mismo edificio ante otro evento sísmico puede sacudirse mucho más y esto básicamente se da por un fenómeno que se llama resonancia. Cuando un objeto que tiene la capacidad de oscilar con cierta frecuencia o con cierto periodo, digamos un columpio, por ejemplo, este columpio va y viene con cierta periodicidad en cierto intervalo de tiempo, dependiendo de la longitud de la cuerda que sostiene al columpio, más la masa propiamente del asiento en el columpio, ¿no? Entonces, este columpio va a oscilar con cierta naturalidad, pero, por ejemplo, si nosotros ponemos a alguien a empujar a este columpio, pues sabemos que el columpio puede oscilar todavía con una mayor amplitud. Eso es lo que se conoce como resonancia y tienen un comportamiento similar las estructuras. Los sismos vendrían siendo como esas personas que impulsan a los columpios y la resonancia vendría siendo la amplificación del movimiento del columpio. Entonces, muchos de los edificios pueden sufrir este fenómeno de resonancia de tal manera que si el periodo con el que el sismo hace que el suelo se mueva coincide con el periodo con el que normalmente o naturalmente una estructura oscila, pues entonces se pueden dar estos daños bueno, estos efectos de resonancia, las amplitudes de los movimientos se incrementan y se pueden incrementar los daños en las estructuras. ¿No? Así a grosso modo, repito, son respuestas muy generales porque hay demasiados factores que pueden afectar, como bien comentabas, la devastación que puede provocar un sismo. No solamente la distancia al epicentro, sabemos también, es muy conocido, que no necesariamente los lugares más cercanos a la fuente sísmica son los que sufren los mayores daños. Podemos estar alejados una mayor distancia que otra comunidad y sentir mayores daños precisamente por lo que se conoce como efectos de sitio y que también se relaciona mucho con el suelo está consolidado o no consolidado, es decir, el suelo está suelto o es muy rígido. ¿Sí? Dependiendo de eso, también la onda sísmica puede sufrir amplificaciones o no. Por lo general, los suelos rígidos no amplifican las ondas sísmicas, mientras que los suelos no consolidados o no rígidos amplifican la respuesta del terreno ante estas ondas sísmicas. Bien, actualmente existe la percepción, quizás solo sea una percepción, de que tiembla más y más seguido. Dígame si esto tiene alguna base comprobable. Esto es cuántos sismos se registran, por ejemplo, en un día o en un año. ¿Está temblando más o solo creemos? O quizá ahora tenemos manera de detectarlo más. Eh, no, no es que tiemble más, simplemente nos enteramos con mayor facilidad de la ocurrencia de estos eventos sísmicos. Si nosotros nos metemos, por ejemplo, al catálogo del Servicio Sismológico Nacional y vamos analizando año con año el número de sismos que ocurren, yo, por ejemplo, hice ese ejercicio y para el año
anterior, en el año 2022, ocurrieron un total de 29.548 sismos, o por lo menos son los que registró el Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Para 2022. Si checo para 2021, 29.030, para 2020, 30.130, para 2019, 26.442 y para 2018, 3.400. 30.000, perdón, 407. No hay, digamos, un incremento, ¿no? Podríamos pensar, no, sí se incrementó, pero después resulta que bajó, ¿no? Y así podemos ir analizando el catálogo para muchos años y va a haber variaciones. No hay un número preciso de ocurrencia de eventos sísmicos. Sí, sin embargo, si nosotros nos vamos mucho más atrás en el catálogo, en el tiempo, para la década de los 80, por ejemplo, en 1982 ocurrieron 2.151, para 1983, 1.944, para 1984, 2.489 y números similares para años de esa década, ¿no? Y uno podría pensar, pues, ¿cómo que no se incrementaron los sismos? Estás hablando de rangos de 2.000 a rangos de casi 30.000. Pero aquí ocurre un fenómeno importante y el hecho es que en esa década la instrumentación sísmica que se tenía pues no era tan amplia y por lo tanto, aunque ocurrieran eventos sísmicos, los instrumentos estaban tan separados entre sí que eran poco capaces de registrar eventos sísmicos de magnitudes pequeñas, cosa que ahora podemos hacer, ¿no? Entonces, realmente no es que ocurran más o que ocurran menos, simplemente tenemos la capacidad de detectar con mayor precisión y los eventos sísmicos e inclusive eventos de menor magnitud, ¿no? No solamente además porque hay más instrumentos, sino porque la precisión de los instrumentos ha mejorado con el tiempo, ¿no? Entonces, no, de manera general no podemos afirmar que tiembla más. Lo que sí podemos decir es, hay más instrumentación y además hay más medios de comunicación, ¿no? Ahí tenemos las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, el mismo Google, donde nosotros podemos googlear o escribir sismo y nos aparecen una infinidad de datos relacionados con eventos sísmicos, no solamente en el país o no solamente en nuestro estado, sino a nivel mundial. Maestra Martínez, ¿por qué pese a los avances científicos y tecnológicos aún no se pueden predecir los sismos? O dicho de otra manera, ¿qué tan lejos estamos de la posibilidad de predecir un sismo? Ok, bueno, primero que nada me parece pertinente aclarar qué significa hacer una predicción. Cuando nosotros decimos que queremos predecir sismos, significa que estamos tratando de anticipar con bastante precisión, bueno, y ahí hay diversos rangos de precisión, en los que decimos con cierto grado de, insisto, precisión, tal día en tal lugar va a ocurrir un sismo de tal tamaño, ¿no? Entonces tenemos que decir tres cosas importantes: la localización, el tiempo y el tamaño de un evento sísmico. Y si ese evento ocurre, podremos haber dicho que hicimos una predicción. En caso contrario, solamente estamos dando datos que en términos estadísticos pueden ser ciertos o no, ¿no? Decir, el día de mañana va a temblar en México, tengan mucho cuidado, pues no tiene nada de predicción si el evento sísmico ocurre. ¿Por qué? Porque diariamente ocurren estos eventos sísmicos. Lo importante y lo interesante es decir, sí, en México, ¿en qué parte de México? En el estado de Puebla, ¿en qué parte del estado de Puebla? ¿De qué tamaño va a ser este evento sísmico? Y más o menos, qué precisión le das a tu predicción, ¿no? Eso es hacer una predicción, no es nada más decir y atinarle, ¿no? Entonces, este proceso de hacer una predicción es bastante complejo, ¿no? Algunos autores lo comparan con el tomar un palito y doblarlo y tratar de predecir un sismo es similar a tratar de predecir cuándo se va a romper este palito que yo estoy doblando, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿No? Es un proceso, repito, bastante complejo en el cual se involucran demasiadas variables que, digamos, en los esfuerzos de hacer estas predicciones se utilizan como herramientas
algunas cosas que se han llamado precursores. ¿Y en qué consisten estos precursores? En ciertos comportamientos que ocurren antes de que se genere un sismo de magnitud importante. Estos precursores pueden ser sismos premonitores, alteraciones de la microsismicidad, cambios en las propiedades de las rocas o la misma deformación del suelo. Sin embargo, aquí hay algo importante que decir, ¿no? Se ha observado en algunos lugares que ocurren estas alteraciones de la sismicidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, antes de la ocurrencia de un sismo de magnitud 8 en Japón, resulta que toda la sismicidad que había de fondo, se llama esa sismicidad pequeña que ocurría todos los días, de repente desapareció, ¿no? Y entonces se encienden los focos de alerta y dicen, oye, aguas, algo está pasando, puede que vaya a ocurrir un sismo grande, ¿no? Y entonces, sale, después de un cierto tiempo, ocurre el evento sísmico. Pero a veces ocurre todo lo contrario, que en lugar de desaparecer o disminuir la actividad sísmica de fondo, se incrementa. Entonces, está el factor de alteración de la microsismicidad, pero puede actuar en un sentido o en el otro, una aumento o una disminución. En algunos casos, por ejemplo, se están observando constantemente la topografía del suelo a través de imágenes satelitales, a través de inclinómetros, entre muchos otros aparatos, donde se está viendo que la Tierra no se deforme, ¿no? La superficie de la Tierra. En alguna ocasión llegaron a detectar deformaciones de hasta 40 centímetros y la gente dijo, no, pues es que se está deformando la Tierra, se está acumulando energía y va a temblar, ¿no? Resulta que el evento sísmico nunca se generó. Entonces, la dificultad en la predicción inicia desde la definición, ¿no? Tengo que decir todos estos parámetros, la localidad, el tiempo y la magnitud. Pero además, si hacemos este análisis de precursores, resulta que a la fecha no se ha identificado un precursor que esté presente de manera homogénea en todos los eventos sísmicos que han ocurrido, ¿no? Entonces, realmente hacer una predicción es un proceso bastante complejo. ¿Y qué tan lejos estamos de hacer esa predicción? Híjole, yo creo que un poquito lejos todavía. Bien, maestra, pues agradecemos este tiempo que nos ha compartido para explicarnos un poco más acerca de los sismos que a todos interesa y a muchos preocupa. Antes de despedirnos, ¿podría compartir con el auditorio qué libro está leyendo? Ok, actualmente estoy leyendo un libro de una novela de misterio que se llama ¿Quién secuestró a Susie Marsh? A mí me gustan mucho las novelas de misterio y actualmente estoy leyendo esa. Se trata de eh, una madre con su hija que andan moviéndose por Estados Unidos, viajando hacia el norte del país porque la mamá está buscando un trabajo y en ese trayecto la detiene la policía y le dice, ¿sabes qué? Tu hija no es tu hija, la secuestraste y la vamos a llevar con su madre verdadera. Y resulta que pues ella se niega, dice que sí es su hija y empiezan ahí a suceder unas cosas medias extrañas donde uno se queda, entonces, ¿sí es su hija o no es su hija, no? Entonces, ahí está el dilema y habrá que terminar de leerlo. Bueno, pues interesante, interesante que una científica como usted esté en la búsqueda de respuestas, también le interesen las novelas de misterio. Le agradezco nuevamente, maestra Ileana Martínez Mirón, por esta charla. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.